hombres como mujeres, pero que esto pareciera como una pandemia por ahí, pues, y de hecho, muchos lo que padecimos la parte de COVID nos dimos cuenta que también con parte del COVID hubo mucha pérdida del cabello. Pero últimamente, tanto en niños, adolescentes, adultos mayores, esta situación se presenta muy, muy fuerte. Entonces, muchas gracias, doctora Vicky, por estar acá. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ir planteando desde su experiencia cómo ha sido trabajar o manejar este tipo de pacientes. Buenas noches a todos, allá en casita donde nos escuchan. Para mí un placer esta noche poder compartir este tema y creo que hoy voy a contradecir un poco al doctor Ricardo porque, bueno, ya en mi consultorio también estoy viendo temas de este tipo en niños y en niñas. Entonces, pues ya traspasó esa frontera y vamos desmenuzando un poquito desde dónde partimos. Si antes era un tema muy de varones, Sí. muy de peloncitos, en los caballeros. Después se hizo algo muy balanceado en el tema de las mujeres, pero hoy, bueno, llama mucho la atención que ya nuestros pequeñitos también estén presentando diferentes tipos de alopecia. ¿Te parece si empezamos? Ok, pues vamos partiendo, si gustas, Ricardo, en que el tema de la alopecia podemos a lo mejor haber escuchado que se da por cuestiones hereditarias. Si mi abuelo fue calvo, mi papá seguramente también parte de la familia va a tender a tener cierta carga hereditaria en el tema de la calvicie. Se da también el mito, que será mito o realidad, que diferentes enfermedades sistémicas también parte de uno de los síntomas que presenta es la calvicie. Hablamos incluso de una situación de cáncer, que eso ya es algo que sobrepasa no una condición natural, sino una condición propiciada, pero también vamos a ver el por qué. El tema de la desnutrición, hablamos mucho de que una persona desnutrida puede padecer mucho el tema de la pérdida de cabello. Hablar de calvicie, estamos enfocados totalmente a la cabeza, porque hay personas que pueden presentar esta misma caída de vellosidad en las cejas, en las pestañas o en otras áreas de su cuerpo. Hablar de calvicie, estamos hablando precisamente enfocados al área del cuello hacia arriba, ¿de acuerdo? Hablamos también de algún tipo de tratamiento fuerte en algunos pacientes que de manera secundaria puede propiciar la calvicie o la alopecia, que si tú me preguntas, ¿es lo mismo? Es una analogía, es prácticamente lo mismo. Y en algunas situaciones de trastornos psicológicos, hay diferentes tipos de alopecia, sí las hay, pero vamos a caer en este cuello de botella que todas comparten un tema que queramos o no, lo tenemos que tomar, que es el tema emocional. Tres con diferentes formas, diferentes situaciones, mas sin embargo comparten uno de estos síntomas que es que está pasando con mi paciente emocionalmente, anímicamente para presentar estas condiciones. No sé si te ha tocado, nuevamente cuando estamos en consulta en la parte médica, eh, yo tiendo a hacer una pregunta muy específica. Oye, te mandan por esto, traes este problema, traes la alopecia, el problema de la alopecia. Ok. Oye, ¿y cómo te sientes tú? No sé si coincidimos. ¿Cómo te sientes tú al padecer este tipo de situaciones? ¿Qué significa para ti el pelo? Igual se los digo a ustedes en este caso y lo podemos ir planteando. ¿Qué significa para ti el pelo, hombre, para ti, mujer? Porque de repente sabemos que tiene que ver con una identidad. Yo de repente hablamos en cierto tipo de talleres que hasta la posición del pelo habla mucho de lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, el tipo de color, si lo tienes corto o largo, si es sedoso, si es enchinado, si lo ondulas. O sea, todo tiene que ver con una forma de expresarte. Pero cuando yo le hago al paciente la pregunta, oye, y el hecho que tú estés perdiendo este cabello, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué pasa contigo? No sé si también. Sí, 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 la verdad es que sí coincidimos en ese punto. De entrada, bueno, date cuenta que el cabello es el marco de tu rostro. Es como si presentara la INE, ¿no? O sea, aquí estoy, es mi carta de presentación. ¿Qué tanto yo estoy buscando la manera de alejar a las personas, incluso me atrevería a decirlo, como esa carta de presentación? Pero también quiero que se queden pensando que como es afuera, es adentro.
o como es adentro es afuera, como lo queramos ver. Y también nuestro cabello nos puede estar dando una señal de que algo adentro no está funcionando bien. Háblese de hígado, háblese de hormonas, de un sistema digestivo, de una mala circulación, de una mala oxigenación. Entonces también el cabello nos puede estar arrojando, nos puede estar diciendo, hey, aquí hay un foquito rojo porque esto me está diciendo que algo allá adentro no está funcionando de manera correcta. Sí, no sé si también coincides conmigo que dentro de lo que observamos nosotros como médicos en la parte de biofísica, mucho es la parte de visualización, es tocamos, sentimos, pero uno de los detalles que yo coincido no solamente con la pérdida de cabello, tiene que ver con la piel reseca. Casualmente, esta caída de pelo va acompañado también con problemas de piel y problemas de uña, entonces ya nos está ahí por ahí, nos está dando cierto tipo de orientación. En este caso, yo pensar en una condición hormonal, cuando ya veo esos detalles agregados, entonces tú que padeces o estás empezando a padecer este tipo de circunstancias, yo sugiero que no solamente veas el cabello, porque el cuerpo también te va a estar diciendo otros poquitos, pero que hablamos que hay una situación de más profunda que solamente la consecuencia que tú estás viendo o que estás sintiendo que es la caída del cabello. ¿Te parece si entonces vamos clasificando los tipos de alopecia para entonces ir enfocándonos en las características de cada una de ellas y darnos cuenta que a lo mejor ya estamos mostrando algún signo, alguien ahí en casa nos está mandando alguna señal, pero entonces empezar por clasificarlas. Dicen los libros, dicen los especialistas que existen tres tipos de alopecia. Quizás ya conforme van avanzando los tiempos, vamos encontrando otras clasificaciones, pero básicamente son tres tipos. Una de ellas, y es muy común, que es la androgénica. La androgénica, que está muy enfocada precisamente a lo que acabas de decir, al tema hormonal, a las descompensaciones hormonales que puede tener tanto el hombre como la mujer, pero también hablamos del tema del envejecimiento. Y entonces, ¿qué tiene que ver el envejecimiento con mis hormonas? Entonces resulta que si yo ya estoy en una etapa de menopausia, curiosamente dejo de producir ciertas hormonas y empiezo a tener una pérdida de cabello. O bueno, los viejitos es muy común encontrar viejitos calvos. O sea, ¿qué tiene que ver el tema hormonal, el envejecimiento y esta cuestión que tanto hereditaria es un mito o es una realidad? Hay otras clasificaciones. Claro, no solamente hablaríamos de la parte androgénica, sino también de la parte en este caso, de la alopecia, que es la alopecia areata, que solamente se manifiesta en zonas muy específicas, pues en tipo de anillos que se verían en la parte. Y yo veo mujeres porque eh, en la parte de la piel, a veces no puedo evitar hacer la parte de diagnósticos que voy en la calle y veo como de repente la piel está brillosa, los pelos, bueno, los cabellos relambidos, pero cubriendo estas zonas específicamente, estos espacios, estas rueditas, que en este caso se llamaría este diagnóstico, esta parte de alopecia areata que también es muy, muy específico. También de repente se le puede confundir como si fuese una condición por hongos. Entonces, una infección por hongos también nos pudiera dar este tipo de situaciones. Claro, y se vería más enrojecido, un poco más escamoso, pero las condiciones serían más en estados de verlos como rueditas. Hay otra clasificación que también a mí me llama mucho la atención, que es la alopecia cicatrical. Esta o cicatricial la podemos escuchar de esa manera. Este tipo de alopecia se da cuando el folículo del cabello es destruido por diferentes razones, por radiaciones, por exceso de grasa, donde el folículo ya no permite el nacimiento, porque me dirás o te preguntarás, ¿hay remedio? O sea, a esto le podemos dar marcha para atrás, hay la posibilidad que el cabello vuelva a salir. Pues déjame decirte que sí, si corregimos las condiciones de origen que lo han estado produciendo, sí hay muchas esperanzas de que podamos recuperar el cabello. Mas, sin embargo, hablando de esta alopecia cicatricial, hablamos de una destrucción del folículo. Entonces, esto se vuelve aún más severo y es cuando se dificulta más el poder recuperar el crecimiento. Más, sin embargo, en las tres tenemos un tema en común que se trata del tema emocional. Si te fijas,
Cuando a veces te ven el cabello opaco, seco, va muy relacionado con la tristeza, Mucho. mucho relacionado con la depresión, con estados emocionales incompatibles con la vida, pudiéramos decir. Ujú. Ah, las tres clasificaciones también tienen esta característica que se dan en personas nerviosas, ansiosas, aprensivas, ¿no? Que se viven en el futuro o que se viven en el pasado. En esta parte de los ansiosos hay una pequeña variable en este sentido, donde no sé si tú has visto personas que la plantean el tic, el mentado ojo que te brinca, la muela, el brazo, el pie, o sea, estas personas que tienen este tipo de tic nerviosos, pero hay gente muy específica que en esos tic nerviosos están jalando el pelo, se están quitando, algunas se muerden las uñas, pero otras tienen el tic, de hecho acabo yo de ver una paciente que a partir de que ella se contagia de ciertos animalitos dentro de la cabeza, se queda con la sesión, se le quita, se quita la infección, pero ella se queda con la sensación de que están los animalitos y está, y está, y está, Ay, y dijiste está, animalitos y así, empecé a... animalitos chiquitos, que tú sabes cuáles son, pero empieza a darle, y entra en una situación de ansiedad, y cuando menos damos cuenta, la persona literalmente se quitó el cabello, y no hubo una condición propiamente hormonal, no hubo una condición, simplemente fue un proceso traumático que se ocasiona también la persona. Entonces, habemos gente que manifestamos esa ansiedad, pero quitándonos la parte del cabello. Sí, sí, también he tenido la oportunidad de compartir con pacientes que al llegar al límite de un cuadro ansioso, pues quedan con esos huecos en su cabeza del cabello que se han destruido precisamente por un traumatismo que ellos mismos están provocando. Eso también aunado a las pestañas y a las cejas. Sí, es impresionante cómo si no tenemos ese neuroregulador con nosotros, no tenemos esa regulación de un sistema nervioso, no podemos tener ese manejo de esas emociones, pueden llegar a presentarse en un cuadro pues de una pérdida de cabello, pero esto ya es por un impacto emocional, un traumatismo emocional, una condición aguda, un cuadro que se está presentando por una ansiedad o incluso me atrevería a decir por una emoción fuerte. O sea, si te llegan y te avisan que hubo una pérdida importante en tu familia, por ejemplo, obviamente va a haber personas que lo toman de una manera y otras en esa sintonía de autodestrucción. Ujú. En unas otras charlas, de hecho, cuando de repente les pregunto a ustedes, oye, ¿qué quieren saber sobre la parte de la alopecia? Y me hablan, entenderle el pensamiento, la emoción que origina este tipo de situaciones. Ok, vemos una emoción que hay ansiedad, que acuérdate que ansiedad tiene que ver con miedo, ya no coraje, sino ira juntas, que te va a dar la ansiedad. Entonces, cuando hay eventos donde no puedes controlar, que se sale de tu contexto, y la idea es entonces concluirlo, terminar lo que esté pendiente. Eso va a ser más fácil que te lleve a ansiedad. La otra será la parte de la impotencia, el miedo y tristeza. Pero yo hablaba hace unos meses o semanas atrás de los procesos de los periodos que tienen que ver con la menstruación. Les hablaba que las personalidades del ser humano hablábamos de primavera, de verano, otoño, invierno. Entonces, una condición de pelo, por ejemplo, una mujer, no sé, me gustaría escuchar de tu perspectiva como mujer, ¿qué se siente la caída del pelo? En este caso, como varón, ¿qué se siente como varón? Pero está relacionado mucho con la parte invierno y tiene que ver con la parte pérdida. Entonces, cuando hablamos de la condición del pelo que se cae, tiene que ver con la sensación de esto, que hubo una pérdida y automáticamente el cuerpo, como las hojitas del árbol, está tirando sus hojitas. Entonces, si empezamos a relacionar este tipo de situaciones, nos podrá ayudar a entender qué está pasando contigo y a partir de entonces, ¿qué habría que hacer para volver a entrar a primavera? Por eso lo vamos a ver ya hasta el final para que no se vayan. Entonces ahí estemos pendientes. Entonces, en esta condición, ¿qué se siente, no sé, doctora, como mujer, el perder un cabello, ya no lucirlo, no sé? ¿Qué se siente? Como dijeron los chavos, ¿no? Bien feo. La pérdida de cabello
en el caso de las mujeres, yo creo que incluso pues hablamos de una autoestima lastimada, se pierde una feminidad. Recordemos que el cabello también tiene una conexión con el exterior. Y si hablamos de energía, en lo que tú ahorita te estés desarrollando, pero el cabello tiene una conexión energética incluso con el otro y con el universo. Entonces, si hablamos de esa pérdida, entonces hay esa pérdida de conexión, conexión conmigo como mujer, pero también con esa conexión hacia el exterior. Hablamos de tristeza, hablamos de resequedad, hablamos de envejecimiento. A lo mejor una mujer que está teniendo condiciones hormonales, cambios hormonales, pues también está teniendo esos cambios de vida, esos estilos de vida. Si hablamos de envejecimiento, a lo mejor si ya pasamos el quinto piso, si ya pasamos el proceso de la menopausia, incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, chicas, que nos ven y nos escuchan, cuando estuvimos en el proceso de embarazo, bien común ver esta parte. Obviamente, cuando estamos en el embarazo, hay un descontrol hormonal, nervioso, digestivo, circulatorio, híjole. Pero también hay una condición ahí de una pérdida de identidad, porque entonces en ese momento se pierde mi identidad como mujer para volverme la mamá del bebé, para volverme la esposa del señor. Entonces ya soy la mamá de Pedrito, ya soy la mamá de Juanito, ya soy la mamá de Fernandito. Entonces ahí hay una pérdida de identidad, pero también hay estos cambios bruscos hormonales donde hay una suspensión de un periodo menstrual, donde incluso hay un mito que la gente te dice, cuando se te cae el cabello es porque tu bebé te está reconociendo. Eso no lo había escuchado. Sí, a mí me lo dijeron cantidad de veces. Cuando ves que el pelo se te cae es porque tu bebé ya te está reconociendo que tú eres su mamá. Entonces son mitos, pues, que los abuelitos hemos escuchado allá afuera. Compártenos tú que estás ahí en el chat. ¿Qué otras cosas has escuchado? Hablar del cabello y el embarazo, pero totalmente estamos hablando de un descontrol hormonal en el embarazo y me atrevería a decir, ¿por qué no? Emocional, porque obviamente hay un cambio trascendental al momento de dar vida. Yo lo que veo, independientemente, esta situación de si el chamaco, ¿cómo dijiste? ¿Te reconoce? Te reconoce. Yo lo que veo que este chamaco, hijo de su Pink Floyd, están las mamás lactando, si se fijan, pues viene, tiene los primeros meses, la mamá pues se la pasa literalmente en la parte de lactación y sabemos que en estos procesos, el que no se alimente, que también se mezcla ahí, acuérdense que todo eso tiene que ver de forma integral, cuando no se alimenta de forma adecuada, porque trae la digestión inadecuada, si hay problemas de constipación, de estreñimientos, que las hemorroides, etcétera. Si a eso le agregas la mala ingesta, la mala absorción de nutrientes, pero resulta que este chamaco es de estos chamaquitos como el doctor Ocranza, bien dadote, pues resulta que va a estar bueno para estar comiendo, entonces literalmente succionando los nutrientes de la mamá. Entonces, a mí me ha tocado ver situaciones donde literalmente se absorben, pues, y claro, en este caso hay un descontrol no solamente metabólico, hormonal, sistema nervioso, sino en la parte de que el cuerpo se empieza a destruir, pues, y claro, entre ellos los detalles que vemos, piel, uñas, la fragilidad del pelo. Entonces, si a eso le llaman reconocer, pues más bien yo creo que el chamaco se los pasa a succionar y quitarle los nutrientes, pero bueno. Esto, esto que sucede, pues bueno, se presenta en este tipo de partes, en este caso del embarazo. Hay procesos quirúrgicos que también pueden favorecer este tipo de situaciones. Y es real, pues, el hecho que tú tengas una cirugía en colon, en cirugía, también complica la absorción del nutriente. Entonces, me ha tocado casos, no sé si contigo también, que dice, no, es que yo como muy bien, me como mis dos tortillas, y dices, no, pero señor, eso no es comer bien, como muy bien, pero yo sigo desnutrido. Pues ese es el problema, que una cosa es ingerir y otra cosa es tener unas buenas digestiones Absorción. y para que tengamos absorción automáticamente. Ok. Ahorita, no sé por qué hablando de mamás, ¿no? Y de este lado femenino, recuerda también que hoy a veces hacemos mucho el abuso de aparatos eléctricos sobre el cabello.
de alaciados permanentes, de la secadora, de la plancha, de los tintes, los enchinados, los cuadrados, todo lo que le metemos de químico a nuestro cabello puede ser un factor de riesgo también para que estés propiciando una condición de alopecia. ¿Por qué? Obviamente también porque estamos modificando el pH. No solamente hablamos de un pH interno, sino también de un pH del cuero cabelludo que tiene que ver en esta manera de una condición especial externa, que tenemos que cuidar esa parte también de someter el cabello a un calor, a productos que yo pongo sobre mi cabello que van a generar más grasa. Y si ya eso lo juntamos o lo aunamos a que traigo problemas de circulación, traigo problemas de digestión, hay un sistema nervioso alterado, estoy manejando contracturas musculares en el cuello que están favoreciendo a esa irrigación sanguínea en la cabeza, bueno, pues entonces se vuelve todo un pastel que me va a llevar a un resultado que se llama en esta ocasión alopecia. Sí, esto es bien interesante. Nosotros que trabajamos no solamente la parte médica, sino la parte biofísica, que vemos la parte mental, emocional y física, acuérdense que aplicamos las leyes de la física al cuerpo en este caso, y claro que cuidamos lo que no haría un dermatólogo, con todo respeto, un especialista. Ya sé que hay, perdón, especialistas para ver lo del cabello. Me sonó interesante cuando empecé a investigar también esta parte del tema, pero eh, aquí lo que buscamos es que entiendas un poco más allá de lo que se nos dice. Ok, independientemente de las herencias, de la nutrición, independientemente de los traumatismos y demás, la realidad es que específicamente, como lo mencionó la doctora Vicky, este capilar, que sería como un arbolito, necesita tener una tierra fértil, una tierra que tenga un pH adecuado. Un pH más ácido de este terreno va a hacer que otra vez esa raíz no tenga fuerza donde seguir creciendo. Y lo que observaremos entonces, entre más ácido esté esta zona, este terreno, esta tierra, casualmente vas a producir más grasa. Entonces el cuerpo te va a estar avisando que empiezas a producir más grasa. Se ve la piel más brillosa, de hecho, relativamente el pelo más fácil que se engrase. Yo he escuchado comentarios de personas que literal, que rápido dice que se les engrasa el pelo, pues, que tiene que ver por este exceso de acidez que estamos viviendo. Pero claro, no significa que el pelo me salga grasa y está un poco ácido y ya se me cae el pelo. No, es un proceso donde se empieza a mantener esta situación. Hay poco oxígeno en el tejido y claro, ante el poco oxígeno en la parte de acidez, pues empezamos a ver que el árbol se empieza a perder sus hojitas y empieza otra vez a marchitarse. Ahí es donde creo conveniente mucho el que entiendas esta situación, que cambie las condiciones, para que haya realmente detener el proceso de destrucción y empezar procesos regenerativos. No sé si... Ok, ¿te parece entonces si vamos dándole un tiempo para hablar un poquito el por qué ver un sistema nervioso alterado? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí en la red me están preguntando, ¿qué tiene que ver un sistema nervioso alterado o una persona que a veces decimos es muy cabezotas, Ujú. que se la vive en la cabeza, no cabezotas de que sea cabezón, sino de que las ideas las tiene que dar 350 vueltas para poderlas aterrizar, de que nos vivimos en el y si viene, y si no viene, y entonces estoy todo el tiempo en la cabeza pensando qué va a suceder. ¿Por qué este tipo de personas que manejan aparentemente un grado de estrés más elevado, donde se viven en la cabeza, es que producen más esta condición de calvicie? ¿Qué tiene que ver un sistema nervioso con una alteración de pérdida de cabello? Mm, si se, de repente cuando empezamos este tema, nos pusimos todos a platicarlo entre nosotros porque, digo, para mí fue inquietante. Y coincidía los temas, y también con doctora Vicky, esta parte que hablábamos del androgenismo, en este caso que la parte hormonal, pero se habla principalmente de hormonas androgénicas, esto es principalmente la testosterona. Entonces yo observaba mujeres que casualmente no solamente había la caída del cabello,
sino que empezaron a hablar más fuerte, más roncas, pelo en pecho, más barbudas, y entonces coincidía también con problemas de poliquistosis ovárica. Estos pequeños elementos, otra vez, aunque son cosas separadas, aparentemente, volvemos a hablar de condiciones hormonales. ¿Qué hacía? Un ovario más frío, acuérdense que va a producir más testosterona. La pregunta que habría que hacernos aquí es por qué una mujer produciría más testosterona y por qué un varón produciría más testosterona. Ahora, ya no me preguntó la doctora, y ahora los hombres cómo sienten cuando pierden cabello. Digo, pues es que es variable. Algunos podemos sentir que se nos acaba el mundo, pero otros parece que se ven muy sexys, como La Roca y el cuate que también maneja ahí en Rápido y Furiosos, que pareciera entonces que estar calvo es también signo de hombría. Sin embargo, la parte real, yo me acuerdo mucho en la cuento, en la película de Sansón, cuando Sansón le cortan el cabello, porque eso era su fortaleza, era su fuerza en este caso. Cuando a Sansón le quitan o pierde su cabello, literalmente Sansón pierde su fuerza y eso tiene que ver con testosterona, carácter, fuerza, potencia, va acompañada con la parte de testosterona. Pero reitero, ¿por qué si un varón que normalmente produce testosterona, y me gustaría que lo reflexionáramos, o doctora me ayudara a acabar de explicar esto, porque un varón que en teoría produce testosterona, unos sí tienen problemas de caída de pelo y otros no lo tenemos? En este caso veremos mujeres que lo normal es que no produzcan testosterona, que más bien produzcan estrógenos, progesterona, pero digo, estrógenos y progesterona, pero cuando elevan niveles importantes de estrógenos, de testosterona, eh, algo pasa en la vida de estas mujeres y algo pasa en la vida de estos varones, para poder entender por qué sí la testosterona en ellos sí los afecta y en otros no. No sé si ya los confundí o los planteé. Un poquito. Un poquito. Quiero entender esta parte de que cuando hay más producción de testosterona, no puedo quitar el dedo del renglón, que hablamos de un problema hormonal. Hay una descompensación hormonal. Cuando el hombre va a producir más testosterona, a lo mejor cuando se sienta frustrado, cuando se sienta a lo mejor impotente. Hablar de testosterona no puedo no relacionarlo con coraje, no puedo no relacionarlo con calor, no puedo no relacionarlo con un espasmo, con una contractura. Fíjense cómo una cosa me va llevando a otra. Una mujer con una testosterona elevada va a tender a ser más reactiva, un varón de la misma manera. Entonces, si yo traigo la testosterona elevada, voy a andar más reactiva, por lo tanto, cualquier situación externa, cualquier estímulo externo va a propiciar en mí un espasmo, ya sea intestinal, ya sea de mi mandíbula, ya sea de mi cuello, de mi espalda, pero a final de cuentas voy a estar manejando más contracturas musculares. ¿A qué me va a llevar todo esto? Las contracturas musculares van a tener una función de obstáculo para una circulación perfecta. ¿Cuál es el lugar más distal a mi corazón? En todos es la cabeza y los pies. Entonces, si yo estoy manejando contracturas musculares generalizadas por esta adrenalina, por estas sustancias adrenérgicas que estoy segregando por traer la testosterona tan elevada, entonces va a haber contracturas generalizadas donde lo que voy a provocar es una mala circulación. Hay una contractura, hay un espasmo, no voy a evitar que la sangre circule. Si mi corazón tiene una función de un bombeo por minuto, en ese minuto no tienen idea de las funciones que tiene que hacer esa sangre para entrar, limpiar, purificar y desechar toda la toxicidad, pero para eso ya tuvo que haber recorrido, como dijeran, por ahí, desde mi último cabello hasta la uña de mis pies. Entonces, si yo estoy teniendo fermentaciones en la zona centro de mi cuerpo o en el área de cuello, que es muy común en las personas que se estresan de más, entonces esto va a ser como un torniquete que va a evitar que la circulación y la oxigenación llegue a mi cabeza, y entonces quien se va a ver complicado, se va a ver comprometido, es los nutrientes que tienen que llegar a mi cabello para que esté en perfecto estado. Hablamos sí de que es materia muerta, a lo mejor el cabello ya,
Hablamos sí de que tiene incluso un ciclo de vida el cabello, no es eterno el cabello, tiene que caerse, pero para darle entrada a uno nuevo. O sea, también el cabello tiene ciclos, así como nuestras hormonas. Pero si yo estoy teniendo un torniquete en el cuello, donde tengo contracturas en hombros, en la mandíbula, traigo un bruxismo, traigo un tinnitus, por ejemplo, que ha sido producto de todo esto, obviamente yo no puedo no pensar en que está habiendo una mala circulación, una mala oxigenación cerebral, por lo tanto, los nutrientes no están llegando de manera adecuada a estos folículos. De hecho, se le adelantó la doctora a la Hijo, pregunta que hacía, este, eh, dice Yaler Ramírez. Literal dice, me estoy tomando los nutrientes, pero a pesar de eso se me está cayendo el pelo. Bueno, esa es la explicación. Este tipo de condiciones mentales y emocionales y en la planteamiento que estaba haciendo, que es muy importante, toda esta secuencia de eventos, o sea, no es importante que ustedes hilen esto, que no solamente ya se me cayó el cabello, o sea, es esto más esto más esto, es un efecto dominó sí. y que no solamente afecta a tu cuero cabelludo, o sea, te está hablando de que todo tu cuerpo está entrando en conflicto, que está entrando en una acidosis, pues. Fíjate, hablas de acidosis, hablas de una respuesta, yo creo que ya es la respuesta final. Sí. Pero entonces, si hablamos de acidez, estamos hablando de una función hepática disfuncional. Entonces, ¿quién va a imaginar que si se me cae el pelo tengo que atender el hígado? O sea, es difícil, la verdad que es complicado. Sí. Lo podemos platicar ahorita esta noche, pero la verdad es que es complicado el imaginar que si se me cae el pelo es porque mi hígado no está funcionando bien. Y luego viene ese mito y esa realidad. ¿Y por qué tu hígado no funciona bien? Porque eres bien bilioso. Es que derramas bilis de más y entonces el relacionar el que eres bilioso, estamos hablando de un grado de estrés al máximo, estamos hablando de testosterona elevada, estamos hablando de problemas hormonales, estamos hablando de contracturas musculares y entonces nos volvemos al origen. Una caída de cabello no tiene que ver solo con mi cabello, tiene que ver con una situación sistemática. ¿Cómo una mala digestión puede llevarme una pérdida de cabello? Bien fácil, porque la sangre se está concentrando para poder ayudarte a metabolizar los alimentos, hace rato lo dijiste, a absorber los nutrientes, a tener una buena digestión y a poder desechar lo que no me sirve. Imagínense si se va a preocupar por oxigenar tu cabello. Entonces, si tú estás manejando malas digestiones, esa oxigenación y sangre está concentrada aquí, se olvida que acá sí llegará, pero deficiente. Entonces va a haber carencia. ¿Qué debo de hacer? Darle esos nutrientes que está necesitando de manera externa porque mi cuerpo no es suficiente. Pero si nos vamos más para atrás, lo que necesito atender es mi digestión, un sistema digestivo. Pero si yo ya me peino y el peine se me viene así con los manojos, échate un clavadito, cómo están tus ciclos menstruales, qué cambios hormonales estás teniendo, ve a hacerte unos laboratoriales para ver cómo está esa inflamación del hígado, porque el hígado, créanme que es bien importante en esta función, pero sí o sí, también date cuenta cómo te estás viviendo en este momento, qué está apareciendo ahorita en tu entorno, donde no puedes evitar esos grados de estrés, esa segregación de cortisol, que lo que hace es debilitar precisamente esa circulación y esa función que lleva a nutrir tu cabello. Esto que menciona la doctora de la cuestión digestiva y la condición hepática, si para ustedes puede ser un poquito complicado o nosotros como médicos cuando venimos de cierta escuela muy inflexible, pues se crea que solamente el cabello es de acá, de la cabeza y se acabó, no tiene nada que ver con el cuerpo. Dice, espérate, el cuerpo, el cuero cabelludo está conectado a la cabeza y la cabeza está conectada a un cuerpo. Sí tiene que ver. Hablamos de esas personas iracundas, verdosas, biliosas, que son más enojones, aunque ellos no dicen que no, pero sí es importante. Te habló la doctora haciendo puntos claves de esos problemas digestivos. El colon debe sacar toxinas, debe sacar desechos, pero cuando no lo hace por tus problemas de constipación, casualmente una persona biliosa,
es constipado, evacuaciones gruesas, duras, secas, inflamado más del lado derecho, va a estar más caliente tu lado derecho, pero también va a ser entonces que ese hígado, que acuérdate que tiene dos funciones, que es lo que dice la doctora, se va a encargar una, o de sacar toxinas y desechos, o de construir colágeno, elastina, todos estos elementos para que tu cuerpo tenga tu piel, tus uñas, tu pelo. O sea, el hecho de que hígado esté funcionando mal, se va a ver todo el tejido conectivo. Entonces, por eso sí urge que no solamente mejores la ingesta, la absorción, pero también le ayudes a hígado a funcionar mejor para que se encargue realmente de estar produciendo los elementos que necesita para poder construir o regenerar, pues. Sí, definitivamente es verlo desde una manera sistemática. Quizás puedas tener resultados si lo manejas muy local. Y luego se viene ahí, ahorita que dije local, me acordé, que barras de chile, que mayonesa, que mostaza, y empieza a ver esta serie de mitos y realidades y nos llega a Faltó la más funcionar. bonita, la caca de vaca. Podemos Calientita, ver, así que sale el vaporcito bonito. y a lo mejor podrá haber algún producto ahí afuera en el mercado que te pueda ayudar de manera momentánea, pero si tú no atiendes esta condición de base y de fondo, créeme que esto va a ser de una manera recurrente. Yo hablaba hace un rato de ciclos de la vida. El cabello tiene un ciclo aproximado de entre 2 a 6 años de vida. El cabello crece aproximadamente 0,4 milímetros por día. Todos los días nos está creciendo el cabello. Entonces, esto nos habla de una oportunidad todos los días de que esto pueda tener, se pueda recuperar. Más sin embargo, sí es importante que tú seas consciente que tienes que atender de manera sistemática la condición, que tengamos que incluso mejorar de manera interna para poder reflejarlo de manera externa. No solamente se trata de mi champú, que también, bueno, hay tratamientos que podemos brindarle a los pacientes desde una manera externa, pero sí o sí de una manera interna, así como lo hace un dermatólogo cuando hay alguna condición que te dan medicamento. Obviamente un dermatólogo no lo va a tratar de la manera en que lo manejamos biofísicamente, pero si te fijas, un dermatólogo a un chico con acné le da, por ejemplo, un antibiótico, pero su docena de cremas. Pero deja de tomártelo o de ponerte eso, vuelve otra vez el caso. Entonces no estamos yendo a la raíz. Lo mismo pasa con una alopecia. Ahora, ahorita me está brincando mucho, Ricardo, el tema, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando hay un niño que está presentando alopecia? ¿Por qué podemos hablar de ahí de un sistema nervioso hormonal? Y hubo una respuesta en algún momento de alguno de mis maestros que me dijo, hormonas va a tener desde que está en vientre de mamá. Absoluto. Entonces también va a haber un descontrol hormonal en una pequeña, en un pequeño de 6, 8, 10, 12 años. ¿Por qué está teniendo una pérdida de cabello? Seguramente porque también tuvo una pérdida importante en su vida y se va a ver reflejado en esta extensión que es su conexión con su interior hacia su exterior. Entonces, esta pequeña seguramente está manejando ahorita, o este pequeño, grados de estrés muy fuerte o pérdidas en su entorno familiar muy fuertes que lo están llevando. No estoy con esto descartando que es una situación meramente emocional, pero sí es un elemento bien importante que tenemos que atender de la mano de una cuestión física y mecánica para que entonces podamos tener un resultado con éxito. Chécate, voy a utilizar lo que dice la doctora y cuando estaba planteando el eh, por qué liberamos más testosterona los hombres o las mujeres. Y yo te pido que reflexionemos. Imagínate entonces una mamá que el marido se va por los cigarros y ya no regresa, donde tiene 20 chilpayates ahí y tiene la opción o se pone a llorar y cae en depresión y se mueren los niños, se muere y se mueren los niños de hambre, o se seca las lágrimas, una, dos, se acabó
y a ponerse las pilas. Y ponerse las pilas significa testosterona, necesita el valor, necesita la energía. Entonces, casualmente, este tipo de personalidades, aparte de ser iracundos, molestos, pues tienen mucho el deber, el hacer, pues, porque hay una pérdida fuerte y tiene que haber una compensación, que es liberar, en este caso, más adrenalina en la parte suprarrenales, en la parte riñón, mostrar más carácter, pero se necesita entonces ser menos emocional, menos progesterona y ser más razonal, más testosterona, más lógico, más aquí no se chilla. Y no sé si coincides también conmigo que en diferentes partes de las repúblicas las mujeres también se comportan de formas diferentes. Se me llama la atención cómo las del norte tienden a ser mucho más recias, vasos grandotes, se ven más recias, pero claro, la testosterona aflorando. ¿Por qué? Porque son mujeres que están sacando el problema, están sacando los chamacos que están trabajando, que estudian, que trabajan, que plantean, y ante eso es mucha presión. Yo veo también varones, no sé, que ante ese exceso otra vez de sacar cosas adelante, se sobreexigen, y en esta sobreexigencia, pues empezamos a ver, necesito más testosterona, porque la que tengo no es suficiente, necesito demostrar más mi hombría, pero claro, ante eso, más hombría, el problema es que se vuelven más irritables, más intolerantes, más explosivos, pero casualmente esto, si en este momento tú y yo pudiéramos tomar conciencia, no sé si has escuchado el término de, aprendí a ser padre y madre. No sé si ustedes también lo vieron, Me lo han, me lo han dicho, me platicado, lo han me lo platicado. Entonces, ser padre y madre, cuando la neta solamente son madres o son padres, no pueden ser padre y madre. Pero la idea es que tengo que hacer las funciones del otro, no, tú tienes que hacer tus funciones, pero desgraciadamente hormonalmente y el sistema hormonal, el sistema nervioso, pues están a tope, hígado a tope, colon a tope, pues claro que lo que menos le va a interesar, como bien lo dijiste, es mejorar una circulación a nivel capilar. Y a pesar de que estés nutriéndote de forma adecuada. Sí, y fíjate cómo hablando de mitos y realidades de la alopecia, si tú en este momento no atiendes una situación de alopecia, tengas la edad que tengas, conti más si eres muy joven, pero esto te puede llegar a provocar, imagínate verte al espejo con estas carencias donde a lo mejor tu cabello en algún momento te daba seguridad. Retomar esto de que tu cabello es el marco de tu rostro, obviamente te va a empezar a iniciar un proceso de inseguridades. Si yo no atiendo este problema de alopecia, va a haber este nerviosismo, a lo mejor de presentarme con las chicas, o a lo mejor de hacer relaciones con los chicos, o simplemente el de ya no tener esa convivencia con el otro, no poder intimidar en la sociedad, en un grupo, y esto viene a ser ya como una cadena y un círculo, yo siempre le digo, un círculo vicioso en que una pérdida de cabello que a lo mejor fue originada por una mala nutrición, ahora resulta que es el motivo por el cual yo no salgo de mi casa, yo no convivo con los demás, porque entonces me va a provocar a mí un tema de inseguridad donde yo no me voy a poder desarrollar con el otro, no voy a poder tener una vida normal porque tengo un hueco, ¿no? Porque tengo una carencia, porque mi imagen se ve afectada. Tiene algo más trascendente, no nada más se trata de cabello. Mucha gente dice, no, o los especialistas dicen, no, pues tome resina, ¿no? Pues resignación, porque ya se va a quedar así, ya mejor resígnese a usar cachuchas o ¿qué es esto otro tema, el tema de las cachuchas? Pero entonces ya nos dicen, esto es para siempre. No, dense cuenta que esto va más allá y va a trascender a una cuestión totalmente emocional, donde yo no voy a tener esa seguridad de pararme allá afuera. De hecho, yo he visto en tratamientos, claro, el punto es mejorar la autoestima. De por sí ya se están hundiendo, están las situaciones, no trabajan el origen, no trabajan realmente lo que está propiciando esto, atacan la consecuencia. Yo veo desde la parte de los injertos, veo desde los tatuajes ahí para que no se vea el pelo, veo que le ponen polvitos negros para que cubra la parte de la piel y entonces eso aparente que estamos con cabello. El hecho de que vemos los implantes o las pelucas también de otra forma que en teoría resuelven la situación, pero no están corrigiendo. Entonces, a mí me da, entiendo que lo práctico sea rápido,
hacer algo para que no me caiga más en el avión. Pero la invitación eso es, no solamente tratas de corregir, sino, digo, de solucionar la parte más actual, sino realmente dar un tratamiento a la par para que esto realmente haya cambios importantes. Ya pudiste quizás ubicar por ahí o te pudiste ubicar en la parte mental, cómo te manejas emocionalmente, porque a pesar de estas situaciones tuviste, porque a veces no es que tú elijas, dicen que siempre elegimos, a veces no hay, quieres soltar la responsabilidad para alguien más y resulta que volteas y no hay nadie. Y entonces más que o te pones las pilas o te pones las pilas porque si no estos chamacos, estas chamacas que dependen de ti se mueren. Entiendo, pero que tú y yo aprendamos a un buen manejo emocional como parte de un proceso, a liberar ese exceso de energía, porque al fin de cuentas estás como una olla express, buscar las formas de cansar energía, pero aquí sí me gustaría, doctora, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué haces tú en la parte no solamente mental, emocional, sino también en la parte física para ayudarlos a estas personas a que empiecen a ver cambios que se sientan, se perciban, se huelan, se manifiesten de formas diferentes? Ok. En la parte física, en la parte física, eh, sin lugar a duda, tenemos que dar un tratamiento conjunto de todos tus sistemas. Hablamos, sí, de una manera local y créeme que eso yo creo que pasa hasta el último término, ¿eh? El tema del champú y el tema de la zona local, de la piel, de los folículos. Pero sí es importante, tenemos que atenderlo también de manera externa con un champú que nos brinde, con un aseo que nos brinde precisamente ese equilibrio de manera externa en la acidez, en el pH de los folículos capilares, definitivamente. Más sin embargo, yo cómo lo manejaría, cómo lo trabajo en mis pacientes sistemáticamente. Necesito descongestionar el lugar donde más congestión hay en el cuerpo. Resulta que a nivel intestinal guardamos aproximadamente más del 70% de la sangre que corre por todo tu cuerpo. Tú deduce que necesito descongestionar primero. Obviamente necesito trabajar con tus digestiones. Pregunta número 1, ¿cómo estás yendo al baño? ¿Cómo están siendo esos procesos digestivos? ¿Cómo estás teniendo esas absorciones de nutrientes? Eso es bien fácil de darnos cuenta. Tenemos que trabajar sistema hormonal, precisamente por la clasificación de la calvicie, de las alopecias. Sí o sí hay que trabajar con un tema hormonal. En este momento, ¿en qué etapa estás de tu vida? ¿Estás en el nido vacío? Me acordé del tema que hace poco diste. ¿Estás con esos cambios hormonales, ese ciclo de vida que te tocó vivir? ¿Estás entrando a lo mejor en la etapa de los 60 y más? No sé, donde hay una serie de pérdidas, esos cambios hormonales del embarazo, créeme, ya hoy en jovencitas, en pérdidas, que puede estar en descontrol las hormonas si hubo una pérdida familiar incluso. Entonces hay que trabajar con propiciador para que mi cuerpo pueda generar las hormonas que está requiriendo en este momento. Hay que mejorar la circulación porque el que mi cabello no tenga nutrientes habla de que no está recibiendo buena circulación y buena oxigenación. Por lo tanto, hay que tener ese ingrediente extra que sea un vasodilatador donde me brinde precisamente a mejorar esa circulación desde la punta de mi cabello hasta la punta de mis pies. Pero también sí o sí, y lo dejé hasta el último, porque tenemos que tener ese dominio de nuestras emociones, precisamente manejando un neuroregulador de mi sistema nervioso. ¿Por qué? Porque entonces no es lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. O sea, es difícil que yo me ponga en una burbuja y no me estrese, no me enoje, no tenga complicaciones. Lo que sí te toca a ti hacer es qué haces con ese enojo, con esas complicaciones y con esas segregaciones. Eso sí tienes tú totalmente la responsabilidad. ¿Qué es lo que en un tratamiento yo te puedo brindar? Precisamente un neuroregulador para que
para que no llegues a explotar ante esos estímulos externos, para que tu cuerpo no lo lleves al límite con esas segregaciones de sustancias adrenérgicas, pero también para que te ayude con esos neurotransmisores que a la vez van a ayudar a mejorar esas reconexiones neuronales, por lo tanto, una mejor oxigenación. Sistemático. Sistemático. En lo particular también, coincido totalmente con la doctora. Lo que se trata, acuérdate, ya te pudiste visualizar lo que te decía del arbolito, la tierra que está creciendo, ¿vale? Ahora imagínate que no solamente la basura está en la tierra, sino también abajo en la tierra. Entonces, lo primero hay que desintoxicar, hay que desinflamar, hay que descongestionar para ahora sí poderle meter los fertilizantes que tú requieres, la cantidad de agua que necesitas, para que entonces el pelos otra vez se fortalezca. Pero acuérdense, no podemos pensar nada más en el cuello cabido, tendremos que entender que eso mismo le va a estar pasando a tu ojo, a nariz, a tus riñones, etcétera, etcétera. Entonces, en la forma que se le dé los fertilizantes adecuados, en este caso, dar los calcios adecuados, los magnesios adecuados, los silicios adecuados, aportan para que el cuerpo, junto con la función de hígado, cree los elementos para fortalecer los colágenos, que también son muy importantes. Sí. Entonces, el hecho que tú consumas colágeno hidrolizado va a ser te va a ayudar más todavía en estos procesos, independientemente de lo que mencionó la doctora, el efecto tópico, que sí es importante, pero hay que trabajar en lo micro y hay que trabajar en lo macro. Entonces, si tú mejoras digestiones, sí, acuérdate que el punto es volver a regular. No se trata de de bloquear la acidez, no se trata de hacer que el cuerpo funcione otra vez en equilibrio. Si las digestiones estaban muy aceleradas, pues bueno, normalizarlas. Si estaban muy lentas, normalizarlas. Las funciones hormonales, coincido totalmente, es clave. Si estás muy irritado, muy testosterón, pues bajarle. Si estás muy progesterón, muy miedoso, pues subirle. En la forma que te apoyes, nosotros manejamos con eso una buena crema que tiene discordia vellosa y también tiene ganoderma, que esta función doble ayuda a eso, que oxigene mejor, a que regule la parte hormonal y claro, si tú le ayudas con otros elementos que hablamos de ciertas plantas que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso, pues te ayudan a estar más tranquilo, te ayudan a ver las cosas de mejor forma, regulas la parte hormonal y entonces la forma, como dice la doctora, como no puedes evitar un problema, pues porque siempre los va a haber, pero lo que sí puedes hacer, coincido totalmente, es el cómo reaccionas ante ese evento. Claro, si le ayudas hormonalmente, si le ayuda al sistema nervioso, tu forma de reaccionar empezará a ser totalmente diferente. Entonces, te sales del ciclo vicioso, te empiezas a desinflamar, descongestionar y, claro, los elementos cruciales, en este caso, el tener consciente que tu cuerpo planteo esto no para que te estresaras o te complicaras, sino para que tomaras cartas en tu vida y te dieras cuenta que algo que estabas pensando, diciendo y haciendo no te estaba funcionando. Ok. Pues yo quisiera cerrar este tema, no sé qué te parezca, Ricardo. Yo sí quisiera también sumar esta parte que en su momento lo dijiste de las estaciones del año. Hablamos de caída, sí hablamos de una estación, hablamos de un color, de una emoción y una temperatura. Si tú estás consciente en qué estación del año, independientemente del clima allá afuera, en qué estación del año te estás viviendo en este momento, que seguramente podrá ser otoño o podrá ser invierno, está bien, no es que esté mal, vívelo, pero no te quedes estacionado ahí. Hazte consciente que es un problema que tienes que atender. Somos seres humanos y somos seres emocionales. No puedes dejar de lado esa parte porque si no, entonces van a ser condiciones recurrentes. Lo que sí es una realidad es que hoy quisimos mostrarte un panorama de que una condición de calvicie, de alopecia, tiene que ver con un desequilibrio sistémico. Hay que revisar todos los sistemas de tu cuerpo básicos para saber de qué manera tenemos que atender en una consulta, en un tratamiento que podemos brindarte, en el momento que tú lo decidas, trabajar esa parte de la alopecia de una manera sistemática
y obviamente sin dejar de lado el aterrizaje emocional. Sí, esto es clave. Muchas veces queremos hacerlo solo, Nacho. Es cuando planteo lo del tema de hoy, les digo, ¿cómo te has tratado? A través de medicamentos, que te da la parte médica, a través de tratamientos naturales, o de plano esperando que ocurra un milagro. La realidad es que esto no se puede corregir solo. La ideal es que te permitas apoyarte con las personas ya expertas y que en verdad tomes conciencia que aunque pudiéramos creer que solamente el problema, porque a veces así llegan la mayoría de nuestros pacientes, solamente por el dolorcito de rodilla, por el problema del ojo, y resulta que cuando los escaneamos, investigamos y le hacemos diagnósticos y demás, pues dice, pues no solamente tienes el ojito, traes esto y esto y esto y esto, pues eh, no se trata de que a ver cuántas enfermedades le encontramos, se trata de que el paciente tome conciencia de lo que está haciendo tal cual, de que aprenda a entenderse y que con ello pueda entonces darle una salida a esa situación. Entonces, en la forma que te permitas ayudarte, ahí está, va a estar la doctora Vicky, acuérdense que ahí está, lo puedes localizar en su canal, doctora Vicky García. Si no, también te puedes mandar un número de WhatsApp, mandarle un mensaje a WhatsApp para que pueda hacer, si no estás aquí en Guadalajara, pues hacer tu asesoría por vía Zoom, que también da, la doctora, muchas consultas también por vía Zoom, donde otra vez la distancia no es un problema, no es un pretexto. Cuando tú ya te diste cuenta que algo está mal en ti, si esto lo dejas avanzar, entonces se va a poner muy complicado. Eh, yo me hice la referencia a esa parte de sentirme introvertido, de no tener el pelo, de luego tener las espinillas, y agrégale otro tipo de detalles, olvídate, si por sí los chamacos traen problemas de conducta, ahora con esto pues facilita ese tipo de circunstancias. Eso es lo que podemos evitar, lo que podemos corregir, y esto es, insisto, déjate apoyar para que los resultados sean rápidos, sean concretos y realmente tengas esto que tú necesitas. No sé si quieras compartirnos tu teléfono, doctora. Claro que sí, les comparto igual, bueno, lo escribimos por ahí, pero si tienes en qué anotar para alguna cita es el 331-5316-136. Me despido con esto yo diciéndote que obviamente de una pérdida de cabello hablamos de una mala nutrición, ya sea celular, ya sea a nivel capilar, como lo quieras ver. Entonces, si tú te estás dando cuenta que tu cuerpo ya no está produciendo esos nutrientes, hay que hacer que suceda, hay que hacer que tu cuerpo lo genere, pero si ya tu cuerpo no nos da para producirlo, entonces hay que dárselo de manera externa, pero hay tratamiento para poder trabajar. Y no solo el tratamiento, un buen acompañamiento. Entonces, no es por nada, sabemos la calidad y profesionalismo que tiene la doctora Vicky con sus pacientes. Y bueno, no solamente su profesionalismo en la parte médica, sino su gran conocimiento, su gran información, este deseo real de ayudar a las personas, tanto niños como adolescentes como adultos. Entonces, nuevamente mi agradecimiento, doctora Vicky, gracias por estar acá. Esta es una idea que yo traía hace buen rato de cómo empezar a trabajar juntos. Pues esto eh, se presentó el día de hoy, lo agradezco con todo mi corazón, me da mucho gusto, me siento muy feliz por esta parte. Y nuevamente, doctora, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias por la invitación, muchas gracias por compartir estos micrófonos y bueno, esperando en algún momento, pues volver a compartir temas interesantes con todos ustedes. Estamos a la orden. Estamos a la hora. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Cualquier comentario igual lo pueden agregar ahí. Preguntaban que si se queda grabado, si se queda grabado ahí en la parte de Facebook. Tú ya lo puedes compartir si tú gustas, no hay ningún problema. Recuerdo más tener los datos de la doctora para que te pueda también guiar y te pueda acompañar para que recuperes rápido esa autoestima, esa seguridad y que te sientas cada vez más tú. Nuevamente, muchísimas gracias. Que pasen una buena noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta Buenas luego. noches.